Entonces, hermanos, esa es la gran pregunta, el gran dilema, hermanos, de toda la Biblia. Dios es absolutamente santo, perfecto, justo, recto. ¿Cómo entonces Él puede perdonarnos si todos nosotros somos culpables? ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios a esa pregunta? Una sola palabra: gracia. Es la gracia de Dios, hermanos, lo que Dios ha hecho a favor de pecadores como nosotros para poder reconciliarnos sin dejar de ser justo. Ahora, hermanos, ¿qué es la gracia? Y esto es lo primero que quiero que nosotros veamos. ¿Qué es la gracia? Porque la realidad, hermanos, es de que yo no sé si usted se había hecho esa pregunta, pero Dios no puede perdonar a las personas simplemente porque Él es bueno, porque Él es amor, porque a la vez Dios también es justo y Él no puede ser injusto. Él es perfecto. Él no puede pasar por alto nuestros pecados. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué es lo que Dios ha hecho a favor de pecadores como nosotros? Y vamos a ver, hermanos, la definición de la gracia. Y la primera cosa que la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia personas destituidas de su gloria. En el Nuevo Testamento la palabra gracia viene del griego charis, que significa favor, bondad, regalo inmerecido. Eso es lo que significa gracia. Es el favor de Dios. Es la bondad de Dios, es el regalo de Dios inmerecido. Hermanos, la gracia no se compra, no se gana, ni se merece. Porque por gracia sois salvos, dice la Biblia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo dice en el capítulo 11 de Romanos que si la gracia pudiera ganarse, ya no sería gracia, sino que sería obras. Entonces, la gracia, hermanos, es el favor inmerecido de Dios hacia personas que han sido destituidas de su gloria. Ahora, ¿qué más es la gracia? La gracia es Dios dándonos lo que no merecemos. Fíjense, hermanos, y esto es maravilloso entenderlo, porque la gracia no es simplemente un favor que se da al que no lo merece, sino más bien es un favor que se da al que merece todo lo contrario. Porque de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Romanos 6:23, ¿qué merecemos nosotros? Porque la paga del pecado es ¿qué? Fíjese que nosotros lo que merecemos de Dios es su justicia. Lo que merecemos de Dios es castigo, condenación eterna. Y si no se acuerda de nada más de este mensaje, hermanos, por favor, recuérdese de esto. Estas tres palabras que debemos de comprender, y la primera de ellas es justicia. Y la justicia, hermanos, es Dios dándonos lo que merecemos. Misericordia es Dios no dándonos lo que merecemos. Por eso es que Jeremías dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y el salmista dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. ¿Qué significa eso? Que Él no nos ha dado lo que merecemos. Pero gracia es Dios dándonos lo que no merecemos. Una vez más, justicia es Dios dándonos lo que merecemos. Gracia es Dios no dándonos lo que merecemos. Misericordia es Dios no dándonos lo que merecemos. Y gracia es Dios dándonos algo que no merecemos. Dios, hermanos, en su misericordia no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que nos dio a su Hijo Jesucristo. En otras palabras, hermanos, la gracia, ¿sabe qué es? La gracia no es una doctrina. La gracia es una persona. ¿Y sabe quién es esa persona? Jesucristo.
Jesucristo es la gracia de Dios. ¿Qué dice el versículo, hermanos, que leíamos, el versículo 17? Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El versículo 14 dice, y aquel verbo, ¿quién era el verbo aquí? Cristo, fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria, dice, llena de gracia y de verdad. La gracia, en otras palabras, hermanos, es una persona, es Jesucristo, quien vino a este mundo a tomar nuestro lugar. La gracia invisible se hizo visible. La gracia eterna se hizo carne. Esa gracia, hermanos, tiene nombre. ¿Sabe cómo se llama? Jesús. Jesucristo es la gracia de Dios para nosotros. ¿Sabe, hermanos? Estamos en diciembre. Mucha gente celebra la Navidad. ¿Sabe de qué se trata la Navidad? La Navidad se trata de eso, de que Jesucristo vino a este mundo. Es cierto, mucha gente han hecho de esta fiesta una fiesta pagana, pero la realidad bíblica es esta, hermanos, que el mayor regalo que la humanidad ha recibido ha sido la gracia de Dios. Jesucristo, quien vino a este mundo a morir por nosotros. Ahora, para entender, hermanos, cuán maravillosa es la gracia de Dios, debemos saber algo muy importante. Y eso es que la gracia no empezó en Belén cuando Cristo vino. La gracia de Dios empezó en la eternidad, mucho antes de que Jesucristo viniera. Porque aquel verbo que ya existía, que creó el cielo y la tierra, vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero eso ya había sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Así que mi segundo punto es, hermanos, que la gracia planeada fue el plan eterno de Dios. Dios planeó eso desde antes de los siglos. La gracia, hermanos, fue planeada antes. La gracia no fue el plan B de Dios, porque Dios no tiene un plan B. Dios solamente tiene un plan. Y la gracia fue el plan A de Dios desde el principio. Hermanos, Dios no reaccionó a la caída del hombre y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a enviar a mi hijo para que muera por los pecadores. No, ese era el plan desde el principio. Había un cordero que fue inmolado, dice Apocalipsis 13:8, antes de la fundación del mundo. Ya Dios había preparado al cordero de Dios que iba a venir a morir por pecadores. Hermanos, Dios no se asombró cuando Adán y Eva pecaron. Dios sabía que eso iba a pasar. Ahora, escuche cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10, dice el apóstol Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo dice, hermanos? Antes de los tiempos de los siglos. Antes del comienzo del tiempo, Dios ya había planeado la gracia. Pero ahora, dice en el versículo 10, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Cuando Cristo vino, Él reveló la gracia. Pero esa gracia había empezado ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Antes de que usted fallara a Dios, ya había planeado salvarlo por gracia, por medio de la fe. Fuimos, hermanos, escogidos para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuándo fue eso? En la eternidad. En la eternidad Dios decidió escoger a personas para que fueran receptoras de su gracia.
Escucha Pablo una vez más, hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Un pasaje que usted ya ha leído muchas veces. Efesios 1, 4, 6 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué lo hizo, hermanos? Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para adoptarnos como hijos, para que fuéramos hechos semejantes a Cristo. ¿Y para qué hizo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, la salvación existe para que la gracia de Dios sea exaltada. Dios salva a pecadores para mostrar al mundo su gracia. Dios nos salvó a nosotros para que nosotros podamos expresar la gracia y el amor de Dios. Hermanos, somos receptores de la gracia de Dios. Dios ha depositado en nosotros su Espíritu Santo en vasos de barro, dice Pablo, para que la gloria no sea de nosotros, sino de Él. Existimos para la gloria de Dios. Fuimos salvados para expresar qué tan glorioso y qué tan bondadoso, qué tan amoroso es Dios. Esto no empezó, hermanos, cuando Cristo vino al mundo. Esto empezó ¿dónde? Antes de la fundación del mundo ya Dios tenía un plan. Y en ese plan Él había pensado en usted y en mí. Hermanos, es maravilloso cuando uno mira eso, porque, ¿sabe, hermanos? Toda la Biblia cuenta una sola historia. De Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia cuenta una sola historia. La historia de la gracia revelada de Dios en Cristo. Toda la Biblia, hermano. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, no piense que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son diferentes. No, hablan de la misma cosa. Revelan a Cristo. Hermanos, en el principio, cuando usted mira que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, y luego Adán y Eva pecaron. Cuando usted lee en el capítulo 3, versículo 15, usted encuentra que Dios le habla al hombre y le dice: ¿qué has hecho? ¿Has desobedecido? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Y el hombre, ¿qué hace? ¿Le echa la culpa a quién? A su mujer. ¿Y la mujer le echa la culpa a quién? A la serpiente. Hermano, ¿usted cree que eso sorprendió a Dios? ¿Sabe qué hace Dios, hermanos? En el capítulo 3, versículo 15, Él le da una promesa y le dice: de ti, mujer, voy a levantar un nuevo Adán. Ese nuevo Adán le va a aplastar la cabeza a la serpiente, que es Satanás. Y luego Dios hace el primer acto de gracia. ¿Sabe qué hace? Mata corderos, mata unos animalitos y viste la desnudez de Adán y Eva, simbolizando el sacrificio de Cristo. Más adelante, hermanos, dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 8, que Noé halló gracia delante de Dios. Y Noé salvó a su familia. ¿Usted se acuerda de esa historia? Está ahí el diluvio. Dios salva a Noé y a su familia. Y luego, en el capítulo 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y le cambia el nombre y le pone Abraham, padre de multitudes. Y le dice: de ti vendrá una descendencia grande, y en ti, le dice, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabe qué dice Pablo más allá en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 4? Que esa promesa se cumple cuando Cristo viene. Y en Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Por eso es que Dios, después de que llama a Abraham y le da la promesa, a Abraham le nace 2 hijos. Pero uno de ellos es el hijo de la promesa. El otro es un hijo que viene porque Sara quiere ayudarle a Dios.
y le da a la sierva para que se acueste con Abraham y nace un hijo, Ismael, pero ese no es el de la promesa. Dios le dijo, no, van a ser un hijo de ti, de tu vientre. Y a los 99 años aquella mujer, a los 90 años aquella mujer, Abraham tenía 99, da a luz a un hijo que se llama ¿cómo? Isaac. A Isaac, hermanos, le nace un hijo que se llama Jacob. Dios le pone el nombre de Israel. A Israel le nacen 12 hijos. Y Dios, hermanos, pone su mirada en uno que se llama José y lo preserva. Y en el capítulo 50 de Génesis, el versículo 20, le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal, quisieron hacerme mal, pero Dios, le dice, usó esto para bien. ¿Sabe para qué? Para preservar, le dice, a mucha gente. ¿Sabe por qué Dios guardó a José? Porque de José vendría el Mesías. Y así, hermanos, que cuando llegó el tiempo señalado, ¿sabe qué pasó? Cristo, la gracia, apareció en carne. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, dice Pablo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley para que redimiera a los que estaban bajo la esclavitud del pecado. Ese es el plan de Dios, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia es el relato de la gracia de ese Dios maravilloso que nosotros hemos estado cantando. Así que cuando llegó el tiempo, la gracia apareció en persona y vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Que la gracia fue revelada. La gracia vino al mundo. Dios no envió un mensaje, Él vino personalmente. Dios no gritó desde el cielo, Él bajó a la tierra. Porque Jesucristo es Dios. Y Él vino a nacer en un pesebre, a nacer como un niño. Él vino a morir. Él vino, hermanos, a vivir la vida que usted y yo no puede vivir. Y Él vino a morir la muerte que usted y yo merecíamos morir. Él vino a cargar mi culpa y la suya también. Él vino a pagar nuestra deuda. A eso vino Cristo. Hermanos, de esto se trata la Navidad, de que Dios envió a su Hijo al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Hermanos, Dios dio a su Hijo precioso. Ese es el regalo más maravilloso que este mundo ha recibido. ¿Y qué hicieron con Él, hermanos? Lo despreciaron, lo humillaron, lo abofetearon, se burlaron de Él. La gracia vino al mundo para darnos vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, hermanos, versículo 1 dice que nosotros estábamos como muertos. No es que estaba, hermanos, moribundo y Dios le extendió la mano. No, usted estaba muerto, dice Pablo, en delitos y pecados. Pero ¿qué dice en el versículo 4, hermanos? Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios. Hermanos, esa palabra es maravillosa. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 8, hermanos? Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe, no por obra, dice, para que nadie se gloríe. A eso vino Cristo, hermanos. Él vino a darnos vida a muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos. Estábamos lejos. No éramos pueblo. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino. Pero Dios, dice el versículo, que es rico en misericordia, nos amó. Nos resucitó. Nos sentó en lugares de eminencia juntamente con Cristo. ¿Por qué lo hizo, hermanos? ¿Porque nosotros merecíamos? ¿Porque nosotros buscamos a Dios? La gracia no se compra. La gracia no se gana. La gracia, hermanos, no se merece. Y sabe, la gracia tampoco se paga. ¿Sabe qué hacemos con la gracia? La gracia se agradece. Lo único que podemos es agradecer a ese Dios que ha tenido misericordia de nosotros y que ha ido más allá de su misericordia y nos ha extendido su gracia y nos ha perdonado. ¿Por qué lo hizo? Por gracia, porque a Él le plació. La gracia, hermanos, no solamente nos salva, sino que también la gracia, ¿sabe qué hace? Nos transforma. Porque Cristo no nomás vino para salvarnos, Él vino para transformarnos. Escuche una vez más al apóstol Pablo, escribiendo a Tito en el capítulo 2, versículo 11 al 14. Y esto es importante, hermano, porque mucha gente, cuando escucha hablar de la gracia, tiene un mal concepto y piensa que la gracia es sinónimo a libertinaje. Como muchas personas dicen que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y dicen, no, pues podemos hacer todas las cosas que queremos. Ahora escuche lo que le dice el apóstol Pablo, escribiéndole la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios, le dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que hace la gracia, hermanos? No solamente nos salva, nos transforma, nos cambia, nos purifica, nos santifica, produce en nosotros buenas obras. Por eso es que Santiago dice que si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, dice que esa fe es ¿qué? Muerta. Porque la gracia, hermanos, Cristo viene para salvar vidas, pero cuando esa vida es salvada, ¿sabe qué pasa? La transforma también. Hermanos, la gracia nos cambia. La gracia nos purifica, nos santifica, nos hace parecidos a Cristo, produce en nosotros a Cristo. El Espíritu Santo produce el fruto en nuestra vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es el carácter de Cristo. Y cuando una persona, hermanos, recibe gracia para salvar, también recibe gracia para transformarse. Hermanos, muchos tienen un mal entendimiento de la que es la gracia. Y Pablo pregunta en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué es lo que responde Pablo? En ninguna manera.
No, dicen de ninguna manera. Si ustedes han pasado de muerte a vida, si ahora tienen un nuevo amo, ¿cómo van a vivir? Dice, en la misma vida que vivían antes. Dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué dice el pasaje que leímos, hermanos? Para hacernos celosos de buena obra, para transformarnos, para purificarnos, para santificarnos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Tristemente, algunos han torcido las escrituras para su propia perdición. Y déjeme decirle algo, hermano, esto no es nuevo. Mire, cuando Judas, no Judas el que entregó al Señor, sino Judas, el que escribió una carta que está antes de Apocalipsis, un solo capítulo. Él escribió esto y le dice a los hermanos en el versículo 4 de la carta de Judas, le dice así: algunos hombres, le dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Escuche, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué han hecho algunos hombres? Judas dice aquí, impíos. Han convertido la gracia en libertinaje. Hermanos, si las iglesias están llenas de esa clase de enseñanzas. ¿Sabe cuál es el otro extremo, hermanos? Que muchas personas, por miedo a caer en este error de libertinaje, caen al otro extremo. ¿Sabe cuál es el otro? El legalismo. Y por no darle libertad a la gente, porque la gente no peque, porque tienen miedo de que entiendan mala gracia, se van al otro extremo y le dicen, no, es que la Biblia no lo dice, pero ellos le ponen palabras. Y caen en el legalismo, donde esclavizan a las personas. Pero hermanos, lo que debemos de comprender es esto, que la gracia de Dios ha venido para qué, no solamente para salvarnos, sino para transformarnos. El que ha sido receptor de la gracia de Dios también será una persona nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice Pablo, todas son hechas nuevas. Hermanos, en los tiempos de Judas ya había libertinos. Por eso es que Pablo argumenta con eso y le dice, porque ellos decían, bueno, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, entonces podemos hacer lo que quiera. Y Pablo dice, ¿pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. Dice, si ustedes cambiaron de dueño, si antes le servían, dice, a Satanás, que era su amo, ¿cómo es posible que ahora vivan esclavizados? Dice él. Si de verdad han cambiado de dueño, ¿cómo es posible que vivan bajo la esclavitud del pecado? Porque Jesús le dijo a los judíos que el que practica pecado, esclavo es del pecado. Y Él vino para hacernos libres. ¿De qué, hermanos? De la esclavitud del pecado. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Así que el que usa, hermanos, la gracia como excusa para pecar, no entiende la gracia ni conoce a su Señor. Y hay personas que piensan que la gracia es libertad para pecar. Y si alguien piensa así, hermanos, no entiende la gracia, y lo más seguro es que no conoce al Salvador. Porque el que ha conocido la gracia no piensa así. La gracia vino, la gracia es una persona, es Cristo. Es Cristo. ¿Cómo puedo yo pensar de que Cristo vino a morir por mis pecados para que yo siga pecando? Y por último, hermanos, permítame decirle que la gracia no solamente vino para salvarnos y para transformarnos, sino también para sostenernos. La gracia de Dios no solamente nos salva, no solamente nos transforma, nos sostiene cada día. Es decir, hermanos, la gracia no es solo para el día que usted se salvó. No, la gracia
es algo que Dios nos da todos los días para que nosotros permanezcamos en Él. ¿Se acuerda usted de lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16? Hermanos, es maravilloso este versículo. Es un versículo que nosotros citamos, que yo cito muy seguido, hermanos, cada vez que voy a orar casi. ¿Sabe qué dice este versículo? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para hallar gracia para su necesidad, ¿cuándo, hermanos? En ese momento. Cuando nosotros oramos, ¿sabe qué estamos haciendo? Nos estamos acercando al trono de la gracia y le estamos diciendo, Señor, ayúdame. En ese momento. Y hay un trono de gracia que está ahí dispuesto. El Rey está ahí intercediendo por nosotros y repartiendo gracia a todo aquel que se acerca necesitado. Cuando vamos al trono de la gracia, recibimos ayuda, recibimos fuerza para permanecer, para seguir adelante. Hermano, es que no podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos. La gracia no es nomás lo que lo salvó, la gracia es lo que lo sostiene hoy. Hoy, hermanos, nosotros necesitamos de gracia una vez más. Y nos acercamos a ese trono confiadamente. ¿Sabe por qué? ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente? Porque cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, Él alzó su mirada y dijo, consumado es, he terminado la obra. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y el camino al lugar santísimo quedó abierto. Y por los méritos y la sangre de Cristo, ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia. Por lo que Él hizo, por su sangre, que nos ha limpiado y nos ha purificado. Ahora nosotros podemos acercarnos, ¿cuándo? Cada vez que necesitemos. Cada vez que usted necesite, ¿sabe qué puede hacer? Llegar delante del trono de la gracia y decirle, Señor, aquí estoy otra vez. Y Él promete no echarlo fuera. Él promete ayudarlo. Porque Dios es bondadoso y Él se complace, hermanos, en darnos gracia. La gracia de Dios, hermanos, nos sostiene todos los días. No nomás cuando lo salvó, no. Ahora necesitamos de la gracia del Señor. ¿Y sabe cuál es la promesa de Dios? Que Él seguirá teniendo gracia para todo aquel que se acerque al trono de misericordia. Él dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. No tenga temor de acercarse una y otra vez al trono de la gracia, porque Dios ha prometido extenderle su misericordia al que la busca. Cuando he caído, hermanos, la gracia de Dios me ha levantado. Cuando he pecado, su gracia me ha perdonado. Cuando me he sentido débil, su gracia me ha fortalecido. Hermanos, cuando me he sentido desconsolado, la gracia me ha abrazado. Pero ¿sabe qué? A veces, hermanos, cuando me he sentido autosuficiente, la gracia me ha humillado y me ha recordado que lo vil del mundo escogió Dios, y que lo débil del mundo escogió Dios, y que lo menospreciado y lo que no es. Y Dios me ha dicho, yo te escogí, no por ser lo mejor, sino por ser lo peor, para que mi nombre sea exaltado y no tú. Y me ha humillado, y he dicho, Señor, es verdad, es por gracia que soy salvo por medio de la fe, no por obras. Hermanos, no merecemos absolutamente nada, pero por gracia hemos recibido todo. ¿Por qué, hermanos? Porque a Dios le plació. Y cuando a veces, hermanos, hemos pasado por dificultad y hemos pedido ayuda a Dios, yo no sé si alguna vez Dios le ha respondido lo mismo que le respondió al apóstol Pablo.
Pero yo recuerdo, hermanos, cuando recién me convertí, yo le contaba a usted la historia cuando mi niña murió. Bueno, mi niña murió y pasaron como 2 meses o 3 meses cuando regresaron los mismos detectives, hermanos, a mi casa, acusando que mi esposa había asesinado a su propia hija. Y en ese proceso, hermano, yo recuerdo una noche cuando Dios me llevó a este pasaje de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Yo recuerdo estando ahí en la sala de mi casa, con la Biblia abierta, diciéndole: Señor, ¿dónde estás? Y empecé a reclamarle a Dios y decirle: Señor, ¿no basta todo lo que he sufrido? ¿No basta que perdí a mi hija y ahora tengo que sufrir este proceso también de ver a mi esposa, cómo la han sacado de la casa, cómo la han separado de nosotros? Y cuando yo leí ese versículo, hermanos, donde Dios le dice a Pablo, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo no entendí, hermanos, qué significa bástate mi gracia. Pero lo que Dios me estaba diciendo es: mi gracia es suficiente para ese problema que tú tienes. Yo recuerdo haber leído, hermanos, ese versículo otra vez y dije: cuando soy débil, voy a Dios. Y cuando voy a Dios, entonces soy fuerte. No porque la fuerza esté en mí, sino porque la gracia de Dios viene y lo fortalece en nuestra debilidad. Por eso es que Pablo decía: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque cuando somos débiles, ¿qué hacemos, hermano? Buscamos a Cristo. Y cuando buscamos a Cristo, su gracia es suficiente. Yo no sé, hermano, si alguien aquí esté pasando por dificultades, pero sabe, la gracia de Dios está disponible para todo aquel que va. Venid a mí, dice él, todos los que están cargados y cansados, y yo les haré descansar. Yo le daré mi gracia. Hermanos, la gracia no solamente lo salva, no solamente lo cambia, la gracia nos sostiene todos los días. Así, hermanos, para concluir, la gracia cambia vidas. La gracia cambia vidas. Cambió la vida de un hombre que se llamaba Saulo, perseguidor de la iglesia. Era un hombre, hermanos, que perseguía a la iglesia. Y Dios, por medio de su gracia, lo convirtió en el gran apóstol Pablo, quien escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Un gran predicador. Dios, hermanos, alcanzó a un ladrón en la cruz en los últimos momentos de vida. ¿Qué hizo ese hombre para salvarse? ¿Cuál fue la oración? ¿Cuáles fueron las obras que ese hombre hizo? Aquel ladrón que estaba al lado de Jesús. Uno de ellos se burlaba y decía: si eres el Cristo, bájate, desciende de la cruz y bájanos a nosotros también. Pero el otro le dijo: tú y yo merecemos estar aquí, pero este hombre nada ha hecho. Y luego le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo: yo sé que tú eres rey y que un día vendrás de regreso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Cristo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se salvó ese hombre? ¿Qué hizo para salvarse? No hizo nada. Lo salvó la gracia de Dios. Y de esa misma manera nos ha salvado a nosotros. De esa misma manera Él nos ha perdonado. Me cambió a mí. Cuando yo no quería venir, Él me transformó y me cambió. Hermano, y no ha terminado la obra en mí, pero Dios por su gracia me ha sostenido hasta este momento. Y creo
que Él me sostendrá hasta el final, porque el que empieza una buena obra en nosotros no la deja a medias. Él prometió interceder por nosotros y darnos gracia sobre gracia. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Buscar, ir al trono y decirle: Señor, aquí estoy otra vez. Dios no le va a decir: bueno, pero ya viniste 5 veces, ¿otra vez? No, hermano. Vamos al trono de la gracia cada vez que sea necesario. Yo no sé cuántas veces he puesto la mano sobre el hombro de mi hijo y le he dicho: ¿sabes qué, hijo? Ven. Yo sé dónde encontrar pan, ven. Porque recuerdo la frase que dijo un predicador una vez, que nosotros los que predicamos no somos más que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Decirle: ven, tú y yo necesitamos de la gracia del Señor, ven, yo sé dónde encontrar pan. Cristo está ahí. Hermanos, cuando yo he caído, Dios me ha levantado. Todos nosotros hemos fallado más de alguna vez, pero por la gracia de Dios estamos aquí. Y su gracia no se ha agotado. Es un trono de gracia donde el Señor nos invita a venir cada vez que necesitemos. Así que, si hoy alguien aquí ha fallado, ven a la gracia. Si alguien se siente culpable, ven a la gracia. Si alguien está lejos, ven a la gracia. Hermanos, la gracia tiene un nombre. La gracia se llama Jesucristo. Él es la gracia de Dios para nosotros. Él es el regalo inmerecido que hemos recibido. Hermanos, Dios no puede perdonar a un pecador solamente porque Dios es amor. Él es justo. Y en la cruz del Calvario, Cristo recibió la ira del Padre para que nosotros pudiéramos ser perdonados. La gracia de Dios hoy te dice: ven, así como estás. Yo recuerdo, hermanos, antes de ser cristiano decía: no, yo primero voy a cambiar y cuando cambie, entonces voy a ir a la iglesia. No, hermano. Él dice: venid a mí, cargados y cansados, yo los haré descansar. No tenemos que dejar nuestros pecados, no, es que no podemos dejarlos, por eso es que tenemos que llevarlos a Él y echar nuestras cargas sobre Él y recibir de Él fuerzas y la gracia para seguir adelante. Porque fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Él ha prometido darnos gracia. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, hermano. Así que, hermanos, si la gente celebra estas fiestas como las quieran celebrar, acuérdese, no se trata de eso, hermanos. Se trata de la gracia de Dios que vino al mundo a morir por miserables pecadores como nosotros, a darnos perdón, a reconciliarnos con Dios, a cambiar nuestra vana manera de vivir. Y por si eso fuera poco, hermanos, a darnos la ayuda necesaria cada día para llegar al final. Por eso, hermanos, es que si un día llegamos al final, ¿sabe por qué será? Solamente por la gracia de Dios. Los que perseveran hasta el fin solamente por la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, nada somos y nada podemos hacer. Padre, Señor, gracias. Porque en tu misericordia, Señor, tú nos has dado ese regalo tan maravilloso, Señor. Nos perdonaste, Dios mío. Cambiaste, Dios mío, nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Nos diste esa esperanza, Señor. Nos diste tu Espíritu Santo, Dios amado, que ahora está en nosotros, transformándonos
Y nos has dado, Dios mío, acceso a tu trono de gracia. Podemos acercarnos a ti una y otra vez, Señor. Cuando fallamos, Dios mío, podemos ir a ti y recibir perdón. Amado Dios, cuando nos sentimos solos, Señor, podemos correr a ti, Señor, y recibir de ti ese abrazo de gracia, Señor. Cuando nos sentimos débiles, Dios mío, podemos ir a ti, Señor, y recibir nuevas fuerzas. Cuando dudamos, Dios mío, podemos orar como aquel hombre: Señor, creo en ti, ayuda a mi incredulidad. No tenemos que escondernos, Señor amado, si tú nos conoces. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Conoce nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras debilidades, nuestras virtudes, Señor. Amado Dios, ayúdanos a presentarnos delante de ti. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a correr a tu trono de gracia una y otra vez para recibir fuerzas, para recibir, Dios mío, la misericordia, Señor, tuya, para recibir, Dios mío, nuevas fuerzas, Señor, para seguir adelante. Oh, Dios mío, gracias, porque no nos has dejado solos, Señor. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Y nuestro Salvador y Redentor está a la diestra tuya, Señor, intercediendo por nosotros. Oh, gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Que tu palabra, Dios mío, caiga en buena tierra, Señor, y que produzca fruto para gloria tuya. Que podamos, Dios mío, Señor, correr a ti, Señor, todos los días, hasta que nuestra vida, Señor, aquí se termine, o tú vengas, Señor, por nosotros. Sosténnos, Dios mío. Fortalece nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga, mis hermanos. Sigamos adelante. Amén, mis hermanos. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?